Buenas noches, familia consteladora. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial sobre la carta astral y las heridas emocionales de la infancia. Pero antes de que llegue nuestra invitada especial, Carolina Javer, que llegó muy puntual, entonces vamos a mirar eh, para enviarle la invitación. Bueno, por favor, doctora, me regalas, me encantaría, doctora, que me enviara la invitación para poderte dejar entrar. Entonces, por favor, vamos a mirar cómo hacemos para invitarte. Aquí, doctora. Ahora llegaste muy puntual, eso me gusta porque siempre me ataca los nervios. Entonces, ya tienes la invitación, por favor la oprimes. ¡Ay, qué emoción, qué emoción! Doctora, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte y de verdad me encanta la puntualidad porque aunque hago esto, me genera angustia que no lleguen puntual. Entonces, bueno, Hola, buenas ¿cómo noches, estás? doctor. Un placer tenerte aquí en esta noche, contenta Ya. y bueno, me alegra. Hola, Entonces, bueno, me ¿cómo alegra estás? que estés Buenas noches. aquí Y y buenas bueno, y noches a vamos a todos. hablar. Mm. Perfecto, vamos a hablar hoy de la carta astral y las heridas emocionales, pero antes déjame comentarle un poco a las personas que se están uniendo sobre qué son las heridas emocionales y cómo pues a mí me encantó la carta astral que tú me hiciste y pues pude descubrir muchas cosas. Entonces, para las personas que están llegando, las heridas emocionales de la infancia son esas sensaciones de intenso dolor las pudimos haber adquirido desde los 0 a los 7 años aproximadamente. Algunos psicólogos dicen de 0 a 5 años y que pues en ese momento no teníamos las herramientas para defendernos o hacerlo diferente y que en adulto se nos presentan esas emociones y nos causan dolor. Recordemos que hay cinco heridas, la de humillación, la de la traición, la de la injusticia, la del abandono y el rechazo. Pero ¿por qué les quiero contar esto? Porque uno siempre en clase o uno siempre responsabiliza a los padres, al ambiente, a los cuidadores, pero cuando la doctora me hace la carta astral, me muestran que ya están en mi destino. O sea, que yo vine a este mundo con estas heridas emocionales que tengo que aprender a cómo sanarlas. Y este es como el camino que me va a llevar a ser el adulto. Entonces me dejó pues con la cara de decir, bueno, uno cree que los papás son los responsables, que los papás están o no siempre estuvieron ahí para hacernos daño, pero simplemente fueron nuestros maestros. ¿Para qué? Para cumplir mi plan perfecto de alma. Entonces, pues, además, pues, de la carta astral, no solo vi mis heridas emocionales, sino también pude ver las enfermedades que traía para esta vida y bueno, espero que lo otro que me dijo se cumpla, se cumpla que también hubo cosas maravillosas. Entonces, doctora, un placer tenerte aquí. Cuéntanos tú quién eres, tu profesión y bueno, date a conocer aquí en este espacio. Muchas gracias, doctora Sandra. Bueno, yo soy Caro Javer, así es mi nombre en Instagram y mi marca personal. Llevo más o menos, bueno, si les digo eso voy a revelar mi edad, pero sí, llevo más o menos 20 años trabajando en todo lo que es medicina alternativa. Mi fuerte, yo soy médica general, especialista en terapias alternativas, hipnosis, acupuntura, homeopatía y todas las derivadas, esencias florales y demás. Y desde el 2014 estoy trabajando con astrología médica y psicológica. Y empecé también con la curiosidad que ahorita comentaba la doctora Sandra de, bueno, que me hicieran de pronto una carta astral. Y cuando la persona que la hizo también me dejó, wow, impresionada porque no era lo que todos, de pronto como nos vemos como con la parte de predicción y qué va a pasar y si me voy a encontrar el hombre de mi vida y el viaje y todo lo demás, no, era algo muy enfocado a la parte psicológica, a cómo voy a afrontar las cosas en mi vida, superar las situaciones difíciles, los traumas, cómo voy a afrontar esos aprendizajes que tengo. Y yo dije, wow, yo quiero aprender esto, me gusta.
y desde el 2014 estoy estudiando astrología psicológica. Posteriormente empecé a estudiar astrología médica, que hay muy poco realmente muy pocos especialistas en el mundo y menos médicos que se dediquen a astrología médica porque es un campo denso, complejo, pero es súper interesante porque es muy efectivo y muy acertado. ¿A qué me refiero con eso? Yo antes podía abordar un paciente y de pronto llegaba con una migraña, por ejemplo, le daba cierto medicamento homeopático y cierto tipo de terapia y haga estos ejercicios, pero resulta que de pronto ese paciente no mejoraba, ¿sí? Porque siempre era el mismo protocolo. Resulta que en este caso, cuando tenemos lo que es el mapa de la vida de una persona, ¿sí? Cómo realmente es esa persona, es como tener una historia clínica, pero totalmente acertada. Puedo también mirar cuál es el mejor abordaje. ¿Sí? Y cuáles son las reales situaciones que le están causando esa migraña, que pueden ser situaciones emocionales, traumas, bloqueos, cosas que no ha podido trabajar en su vida, y entonces por ese lado enfocamos la parte terapéutica. Y el éxito es, pues, es algo maravilloso, no solo por decir que tengo éxito como profesional, no, es el éxito del paciente viendo la evolución, ¿sí? Porque él mismo es el que hace su proceso de sanación. Nosotros somos solo acompañantes o estamos ahí para apoyar y asesorar. Ahora sí, entrando en materia, voy a hablarles un poco de lo que es la parte de los factores astrológicos que está relacionado con estas heridas emocionales de la infancia. Pero pues para los que no estén como familiarizados con la astrología, voy a poner un ejemplo muy sencillo. En el momento de nacimiento, en el momento que es la fecha, la hora exacta y el lugar de nacimiento, es como si tomaran una foto del cielo. Y esa foto es como una huella, donde están ubicados los planetas en las constelaciones que son los signos zodiacales. Y esa foto es lo que viene a ser nuestro mapa natal o nuestro mandala natal, que esos planetas y esos signos nos transmiten esa energía de cómo se van a manifestar las situaciones en nuestra vida desde el momento en que nacemos y antes, porque en la carta astral se puede ver todo lo que tiene que ver con el tiempo desde la concepción, los 9 meses, el desarrollo de vida intrauterina, los problemas que tuvo mamá, lo que sintió mamá durante el embarazo, si tuvo situaciones difíciles, el momento del nacimiento y también los 7 años de vida, que es la primera área. Pero entonces, al tener este mapa de nuestra vida, está dividido por áreas. Áreas es como si vieran un mandala de 12 partes o un pie, un ponqué, no sé. Y yo le decía a la doctora Sandra que quería traer una presentación que fuera algo más didáctico, pero en Instagram es un poco complejo, no se puede. Pero entonces imaginémonos un pie que está dividido en 12 partes y cada una es un área de la vida. Unas de estas son la personalidad, la familia, o sea, cómo fue nuestro hogar, nuestro crecimiento, todo lo que aprendimos de papá y mamá, los patrones psiquiátricos. La otra es la parte de los amores, la otra es la parte del dinero, otra es la parte de las relaciones de pareja, la relación con el otro, la otra es el área profesional y en fin, son 12 áreas. Y en cada una de esas áreas hay unos planetas. Esos planetas representan las características de personalidad de cada uno, que somos como 12 personas en una. Entonces, cada uno de esos planetas es una característica de nuestra personalidad, una o varias. Al ubicarse en esas áreas, nos está dando ya cómo vamos a actuar en esas áreas de nuestras vidas. Y aparte de eso, bueno, luego las cosas se vuelven un poco más, no lo quiero llamar complicado, sino robusto, entonces cuando empiezan las relaciones entre los planetas y demás. Ahí es donde identificamos qué es lo que está pasando en el escenario, por ejemplo, de la vivencia con papá y mamá. ¿Cuáles son los principales factores astrológicos en este caso para determinar heridas emocionales de la infancia? Doctora Sandra, por favor, pregúntame cuando de pronto algo diga que no se entiende muy claro, porque yo sé que son términos y Sí, sí. que de No, yo pronto no estoy es muy aquí, familiar. Y yo yo estoy como aquí en una. estoy en mi mundo, Sí, no te entonces, preocupes. Las personas que están aquí en este momento, si quieren hacer preguntas, aprovechen. Si les queda algo que no está claro o sienten que algo no está claro, por favor nos dicen para decirle, pues, para que sí, porque ustedes, yo trato para de que te... hacerlo un lenguaje más sencillo, pero yo sé que a veces la terminología no es muy familiar. Perfecto. Entonces, en cuanto
los factores astrológicos tenemos la casa 4, que es el hogar materno-paterno. Entonces, llamémosla en un borde de esa casa 4, ¿sí? En el signo que marca esa casa, y el planeta que se encarga de esa casa nos dice cómo fue la relación con mamá, cómo vivimos esa relación con mamá, las situaciones que tuvimos con ella y cómo lo que aprendimos, los traumas, ¿sí? Cómo fue esa vivencia en el hogar con mamá. Los planetas que ocupan esa casa 4 es todo lo que tiene que ver con papá. Entonces también cómo fue la situación con papá, si papá fue infiel, si tenía problemas de adicciones o alcoholismo, o todos esos conflictos que se vivieron, si estaba lejos de casa, si trabajaba mucho, si estuvo ausente, todas esas situaciones también se ven. Asociado a Bueno, esto, yo tengo dime. una pregunta antes de que sigas. Bueno, esto hace referencia a los papás biológicos. Y si yo soy adoptada, Claro, ¿quiénes son los que excelente aparecen pregunta, en la carta astral? excelente pregunta. Igualmente, lo que vemos, sí, lo que vemos es la luna, que ahorita cuando hable de la luna, que es lo que es la madre, va a significar para nosotros cómo fue el vínculo con nuestra madre o cuidadora. Ya Ah, ok. llámese Perfecto. mamá, madre adoptiva, la abuela, la empleada, ¿sí? Porque a Sí. muchos nos cuidó fue la empleada, cosas así, ¿sí? Y lo mismo el sol o papá, que es de acuerdo al signo, también va a ser es como la figura paterna. Entonces aquí también estamos hablando como de esos arquetipos, llamémoslo así, ¿listo? Asociado a esto que ya pues lo mencionamos, entonces mamá es casa 4, el signo, el planeta que está encargado de casa 4, más la luna. Y ahorita les voy a ampliar este tema. Papá es planetas que están dentro de la casa 4, más lo que tengamos en casa 10 y más el sol, el signo del sol. Entonces, ¿qué quiero decir con el signo del sol? Ahorita cada signo tiene particularidades, cualidades. Por ejemplo, Capricornio, estricto, cuadriculado, perfeccionista, rígido, miedoso, negativo. ¿Mm? Cáncer, emocional, protector, maternal. Entonces, ahí es donde empezamos un lenguaje, ¿sí? Empezamos a integrar todos los símbolos y construimos un lenguaje que le traduzco al paciente. Yo no trato de no hablarles en planetas y signos y demás, tú te diste cuenta, sino más en, mira, lo que está pasando es que papá fue así, así contigo, o mamá fue así, así, o pregunto también, porque en esto también hay que ser muy juicioso y muy consciente, sí, muy juicioso. A veces yo puedo ver en la carta que alguien puede sufrir de una enfermedad, alguna situación difícil, pero primero tengo que preguntar, porque resulta que la persona que tengo al frente es la persona más atlética, más de los mejores hábitos y demás. Entonces hay que ser muy responsable con lo que estoy diciendo y cómo lo estoy trabajando. Bueno, entonces continuando con esto, el sol que más es en la carta. Voy a ahora enfocarme en sol y luna. ¿Por qué? Sol es papá, luna mamá, ¿cierto? El sol es también el ánimus. El ánimus es como el arquetipo de lo masculino. ¿Listo? Entonces, tanto la figura paterna como lo masculino para mí o como la pareja. Donde esté ubicado el sol y el signo del sol me va a reflejar esas relaciones, tanto como la que viví con papá, como la que voy a reflejar con jefes, ¿sí? Personas de autoridad, eh, la pareja que tenga. Entonces, todas esas relaciones vienen ahí en los aspectos que tenga el Sol o las relaciones con otros planetas y donde esté ubicado, ¿sí? Si tuve traumas, si tuve situaciones difíciles, si también hay un proyecto sentido de papá que estoy viviendo en esta vida, también lo puedo ver ahí, ¿sí? En casa 10. Entonces son cosas que se manifiestan de esa manera. La luna, que es muy importante, la luna es mamá, la luna es el vínculo materno, la luna también es todo lo que es el femenino, el ánima, ¿sí? O sea, cómo veo a lo femenino, me siento con la parte femenina. Ahora les estoy dando como, en cuanto a Sol y Luna, solamente las características en cuanto a heridas emocionales y en cuanto a papá y mamá, pero la descripción de cada uno es infinita, ¿sí? Entonces, Sí. para términos de la charla y hacerlo más conciso, lo resumí a lo pertinente. Entonces, hablando de luna, también tiene que ver es con la parte emocional y mis sentimientos, cómo reacciono yo ante las situaciones de la vida, cómo interactúo, así.
con las situaciones que me pasan y cómo me nutro yo de los demás y cómo nutro a los demás. O sea, todo lo que tiene que ver con lo que es mamá, un arquetipo maternal, ¿ya? Las relaciones que tenga la luna en la carta, ¿sí? Digamos, la luna está en el signo Capricornio, en la casa 11, en ese pai que les digo, en ese mandala, está ya ubicada en ese signo, en esa casa, pero tiene unas relaciones con otros planetas. Y hay planetas que son, llamémoslo, benévolos o positivos. Bueno, antes tendían a ser maléficos, así los llamaban en astrología antigua, ahora no. En astrología humanística y psicológica todo se busca, se trabaja más hacia el aprendizaje y el crecimiento. Entonces es como esos aspectos que necesito mejorar. Entonces, si de pronto la luna está en un aspecto con Saturno, que son los límites, la inseguridad, el miedo. Entonces son esos conflictos y esos aprendizajes que tuve con mamá de esa manera, ¿cierto? Cómo me restringió, qué pasó con mi autoestima, si no me validó cuando yo opinaba, cuando le decía algo, si no me tuvo en cuenta, ¿sí? Pero si tiene algún aspecto positivo de pronto con Júpiter, entonces estamos hablando de la aventura, del goce, del disfrute, de la expansión. Aventura dentro de lo sano, o sea, sino, aventura dentro de disfrutar de la vida, que me enseñó a disfrutar, a gozar de un viaje, a gozar de las cosas sencillas de la vida, a expandir, ¿sí? A aprender más cosas. Entonces a lo que voy es que por eso la carta es tan específica para cada persona. Ahorita cuando dé el ejemplo de la luna en Capricornio, si alcanzamos la luna en Acuario, voy a hablar de lo que sería puramente esa luna, pero tiene matices de acuerdo a las relaciones que tenga con otros planetas. La puede suavizar o la puede hacer más dura, ¿sí? Bueno, entonces Una siguiendo preguntita con lo ahí, que... otra interrupción. Por ejemplo, yo sé que tú me muestras la casa tal, tú tienes problemas de límites con mamá, o fuiste maltratada con mamá, o con la casa, o el sol con papá. En la carta astral dice si yo voy a poder solucionar esto, o yo tengo el libre albedrío de hacerlo o no hacerlo. ¿Cómo se maneja ahí? O sea, conozco la situación y la misma carta me dice si voy a ser capaz de empoderarme y salir adelante o me deja libre albedrío la vida para que yo haga lo mío. Todas las anteriores. Es decir, Ah, está la carta y están los aspectos. Ahí están como se dispusieron en el momento de tu nacimiento. Si lo revisamos y entramos en conciencia, empezamos ya un trabajo, ¿cierto? De un darse cuenta. Aparte hay unos aspectos que nos van a mostrar cuáles son las salidas. Entonces están ok, como los aspectos rojos, llamémoslos así, que son de color rojo en los software, que nos están diciendo aprendizaje, trabajo, esto es lo que necesitas, sí, esto fue lo que sucedió, pero la salida serían esos aspectos azules o esas relaciones con otros planetas, ¿ya? O la misma ubicación donde está la luna o el dueño del signo donde está la luna. Bueno, siempre hay ok, salidas, ¿listo? Aparte, cada mecanismo lunar, le llamo mecanismo lunar, es porque cada luna, la luna, dependiendo del signo donde esté, tiene una herida y una situación difícil, pero también está la salida, que ahorita voy a ponerles el ejemplo de por lo menos si alcanzamos la luna en Capricornio, para que vean que es hacer conciencia, conexión consigo mismo, un trabajo personal, claro, un trabajo de la vida de que uno se tropieza, cae, se levanta, vuelve, ¿sí? Pero al poder hacer esa conexión y al poder pedir lo que necesita, y bueno, ahorita les explico, todas tienen salida. O sea, ok. respuesta, pero también depende de tu libre albedrío, porque si tú no quieres, o si tú te bloqueas, o si tú dices yo soy así y no quiero cambiar, o es que es culpa de mis papás, como nos sucede a muchos que a veces culpamos solo a los papás y demás, o culpa del medio, o es que los que me cuidaron, o yo fui adoptada. Entonces cuando te bloqueas, pues las salidas así estén ahí, pues tú no abres la puerta y no hay manera de solucionarlo, ¿no? Listo. Perfecto. Ahí hay unas preguntas, yo no sé si tú quieres, No, no las veo, no veo preguntas. Ay, no, es que yo lo estaba mirando, pero no veo que han ido preguntas, veo son pasando. nombres. Dice, gracias por este espacio, acabo de ingresar, súper interesante el tema. Una pregunta, cuando vemos un hecho en la carta astral, o ya puede ser A ver, eh, que
acabas de explicar, ¿no? Ya se da por hecho, por default en nuestra vida. ¿Mm? Entonces, dice, una pregunta, cuando vemos un hecho en la carta astral, ¿esto se puede sanar o ya queda ahí para nuestra vida, toda la vida? Pero tú estabas explicando que era el libre albedrío y que hay salidas y que si yo decido salir, siempre va a haber la oportunidad de hacerlo diferente. Y en la Eso es lo que tú estás diciendo. consulta se te dan las salidas, o sea, yo te muestro siempre como los aspectos o la manera de trabajar esos aspectos, esas situaciones. Y aquí hay otra pregunta, dice, ¿cómo trabajar cuando no se sabe la hora y fecha exacta de nacimiento? Se hace un cálculo de la hora. ¿Y Entonces, cómo? ese son trabajo de más o menos 2 horas que se le envía el formulario a la persona y se mira con situaciones y acontecimientos de la vida, se va calculando la hora de nacimiento. Y si Wow. tienen el registro civil es mejor porque de ahí se parte, ¿no? Porque no se tiene todo el día para trabajar todos los acontecimientos, sino de ahí, digamos, nací a las 12 del mediodía, entonces ahí uno empieza a, de acuerdo a los acontecimientos, a, a calcular la hora. Preguntan, si se le hace la carta astral a un niño pequeño, ¿se le puede ayudar a sanar más fácilmente o puede sanar más fácilmente? Sí. Sin embargo, yo siempre aconsejo, o lo que yo hago es, hago la carta del niño y hago la carta de los papás, porque yo considero que sanando a los padres, el Sí, niño sí. se sana, ¿sí? Entonces es clave. Ujú. Y dice que ese trabajo se debe hacer a una edad más adulta, pero tú ya estás respondiendo. Si hacemos la carta al niño, le hacemos la carta a los papás para que los papás sanen y ayude a ese niño pues a salir adelante, ¿no? Como con la Ujú. fuerza de ellos. Bueno, no hay más preguntas, entonces Ok. ya seguimos a ver con está todo interesante esto. Entonces, ya vamos a hablar de la parte de la luna. La luna, siendo la mamá y el primer vínculo que tenemos cuando nacemos, es el útero, es el cobijo, es la nutrición, es el sustento del bebé hasta cuando ya adquiere una edad suficiente para autosostenerse, ¿sí? Pero resulta que hay el mecanismo lunar que se plantea en astrología psicológica y humanística es, se crea ese vínculo de una manera que a veces se vuelve tan, se interioriza tanto y es tan inconsciente que se sigue viviendo durante la vida con otras relaciones y ahí es donde tenemos las situaciones complejas, ¿sí? Y difíciles. Entonces, voy a poner un ejemplo que creo que trabajar con ejemplos es lo más fácil. La luna en Capricornio. Lo que tú decías al principio de la charla es tal cual. Nosotros ya venimos, hemos escogido a nuestros padres, nuestro ambiente para desarrollarnos, crecer, aprender en esta vida, ¿sí? El alma lo ha escogido de esa manera. Entonces, esta luna en Capricornio nació en un hogar que es, ¿cómo es Capricornio? Es frialdad, es sequedad, es seriedad, es todo estricto, ¿sí? Es organizado, es negativismo. Bueno, estoy hablando como de la parte negativa de Capricornio. Yo soy Capricornio y me estoy dando mucho palo, pero también son cosas positivas. Es estratega, es el ajedrecista de la carta, el líder, son cosas positivas. En este caso, como estamos hablando de herida emocional, voy a hablar de lo negativo. Entonces es como que el bebé creció eh, en los libros que yo leí y son ejemplos en lo que he aprendido, son duros como de una cueva donde le dan el pan, el agua y sobrevive, ¿sí? Y desde pequeñito tiene que valerse por sí mismo y no pedir nada, porque si pide nada, si pide algo puede ser rechazado. Entonces hay un miedo al rechazo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en ese hogar? Mamá pudo estar ausente por alguna situación en la vida que tenía que trabajar o de pronto simplemente lo dejaban con la empleada porque mamá estaba en otra cosa o estaba muy ocupada con papá, ¿sí? Cuidando a papá, porque a veces también sucede eso en los hogares, o habían conflictos en el hogar y mamá no estaba pendiente del bebé, o dejaron al niño con los abuelos o con la cuidadora que era fría, austera y simplemente era como lo básico, ¿no? Su comida, duerma y ya. Y este bebé no podía quejarse, si lloraba, no se le daba atención. Hay ejemplos de niños que lloran en la noche y de pronto ni siquiera es la misma mamá, sino el papá el que dice, déjelo porque él tiene que aprender. Él es Que un tiene que hombrecito, desarrollar el pulmón. sí,
Y resulta que la mamá puede estar sufriendo, a veces ni siquiera es la misma mamá, pero, o sea, es mamá más el ambiente en el que crece el niño. Ese es el mecanismo lunar, que es de esa manera. Entonces se acostumbró a estar de esa manera. Entre menos pida, menos necesidades tenga, viva con lo mínimo, yo sea independiente, yo solito cumpla, mamá me va a querer, porque cuando funciona así, wow, mamá me dio un abrazo, mamá me dijo, qué bien, ¿sí? Entonces la palmadita en la espalda. Entonces, esa es la manera en que yo voy a recibir el afecto de mamá e inconscientemente sigue funcionando de esa manera en la vida. ¿No? Cuando se crece este bebé en las relaciones, es difícil porque le da miedo a abrirse, se siente vulnerable, cómo se va a vincular con los demás y su manera de vincularse es haciendo mucho por el otro, porque claro, ¿qué pasó con mamá? Yo hacía todo y mi mamá me felicitó, o sea, me decía bien y me quería, pero era un cariño como muy dependía de, ¿sí? De lo que yo hiciera, entonces así voy a funcionar en las relaciones. Pero resulta que en una relación el otro no va a entender ese lenguaje. Y entonces hay problemas de comunicación. Mientras yo transmito con sacrificio y esfuerzo lo que estoy haciendo, que así te quiero, el otro dice, el otro quiere es que le digan que lo quieren o que le demuestren de otra manera o qué sé yo, ¿ya? Entonces se siente más rechazo, porque es una herida de abandono y de rechazo, ¿sí? El bebé al sentirse tan solito, el niño creciendo solito, que me toca por mi cuenta, que vestirme solito, que si puedo, hasta voy al paradero solo, hago mis tareas solo, ¿sí? Y cumplo con todo solo como si fuera un adulto, porque es que no lo dejan crecer, o sea, el niño no tiene, no quema esas etapas de la infancia y demás, sino que él ya es adulto desde pequeñito, ese mecanismo lo lleva a la edad adulta. Entonces en las relaciones se tiende a dificultar, le cuesta abrirse, le cuesta pedir. Entonces él da mucho, ayuda a los demás, pero no todo lo hace solo, es independiente, entre más haga mejor. Eh, Cuando encuentra de pronto una relación o una persona con la que puede abrirse, como no entiende bien la parte del afecto, a veces se desborda y pide mucho, porque aparte hay una parte en este mecanismo de la luna en Capricornio que es una reparación. Entonces, como tuve tanta escasez, cuando me cortaron tanto, cuando no me dieron, entonces me tienen que reparar. Pero el otro que llegó a la vida no entiende que tiene que reparar, ¿sí? Entonces le está pidiendo desbordante afecto y el otro va a decir, pues no, porque ya es demasiado. Y vuelve entonces el círculo de nuevo, ¿no? A la herida, al rechazo, al abandono, mejor me cierro, mejor me aíslo, mejor me estoy solo, mejor no pido, mejor no me vinculo y puede llegar a aislarse muchísimo una persona de acuerdo también a los aspectos de la luna. No estoy hablando como del extremo para que entendamos. No todos los casos son así y muchos se pueden suavizar con los aspectos que hay. Y otra cosa que se me olvidó mencionar es la luna también representa el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con una luna en Capricornio? Contraído, rígido, tenso, las articulaciones rígidas, ¿sí? Entonces, parte también de la sanación tiene que ver con la fluidez energética y movimiento del cuerpo, ¿sí? Ya vamos a hablar de la parte cómo voy a trascender a una luna en Capricornio. Cuando la persona siente todo esto y de tanto golpes que se va dando en la vida, si logra hacer conciencia, si llega a tocar una puerta de un terapeuta, si entiende que, oiga, algo está pasando en mí que necesito sanar, porque eso es como un, sí, ajá, momento que necesito hacer, y encuentra el camino adecuado, es empezar a conectarse consigo mismo, porque la herida viene desde adentro. Entonces tiene que empezar con valor propio, ¿sí? Amor, autoestima, autoconcepto, la meditación, el trabajar consigo mismo. Y asimismo empezar también no solo en la parte de sanación emocional, sino como también en mi parte energética y corporal, cómo yo puedo liberar todas esas sensaciones, porque los traumas también se manifiestan en el cuerpo con esas sensaciones y esos bloqueos y esos espasmos y esos dolores, ¿cierto? Si yo empiezo a hacer conciencia de esas sensaciones, empiezo a liberar y a movilizar con diferentes técnicas y terapias, salgo adelante. La luna en Capricornio es una de las más complejas, porque es difícil, ¿sí? Es un rechazo y es un abandono y es difícil. Ahora, no es culpa de mamá, no es culpa de papá, no es culpa del ambiente, lo que tú decías. En este ambiente, sí, yo escogí nacer, es lo que vine a aprender y es lo que se me dio para yo salir adelante en la vida. Otra cosa que sucede con la luna en Capricornio, entonces, que está
motivada hacia los logros, o sea, la persona con luna en Capricornio. Entonces, es más hacia la parte muy racional, muy hacia logros, muy hacia metas, muy hacia hacer, 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 pero evita como esa parte de vínculos, evita como esa parte emocional, porque duele, ¿sí? Entonces, por eso mismo es como la independencia, yo puedo, ¿sí? Yo puedo hacer todo solo y sigo adelante solo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pues es que tú, bueno, mi cabeza estaba a 1000 por hora porque es decir, Dios mío, ver que todo lo elegimos como hemos dicho anteriormente, pero sobre todo es cuando uno dice, pero es que fuimos 5 hermanos dentro de una familia, porque todos vivimos las experiencias de manera diferente, porque sentimos diferente amor o vínculo con mamá, porque este es más amoroso, este es el más herido y el más resentido de la familia, siendo la misma mamá, siendo el mismo papá y siendo el mismo ambiente. Entonces, cuando tú hablas, cada uno tendrá su luna, uno en Capricornio, otro en Piscis, otro, bueno, no sé, en las 12 signos. Entonces ya entiendo por qué de alguna manera, aunque viviendo la misma situación con los mismos padres, cada uno toma la vida desde otra perspectiva. Digamos un Piscis que soy yo, con una luna en Piscis, o sea, ¿cómo sería una persona Piscis con una luna ahí? ¿Es más sensible, menos sensible, más, cómo es? O es lo mismo que tú estás ¿Cómo es diciendo? una luna en Piscis? Entonces, primero retomando lo que me decía, sí, podemos tener 5 hermanos, 4 hermanos, tres, dos, y todos tenemos la luna diferente. ¿Por qué? Mamá está viviendo situaciones diferentes en el momento que tuvo a cada bebé, ¿sí? Esa es la parte como psicológica. En la parte astrológica es que todo se cuadra matemáticamente de manera que el bebé nació en el momento que necesitaba para que su mamá, ¿sí? Tuviera la luna, o sea, fuera representar a la luna en ese signo, su papá el sol en ese signo. En la carta también se ven los ancestros. Wow. Entonces el abuelo estuviera en casa 7 con el abuelo paterno con la abuela materna y en casa uno estuviera el abuelo materno con la abuela paterna, ¿sí? Y todo esto está sincronizado. Entonces, el bebé tenía que nacer ese día, a esa hora, en ese momento. Y pues también es lo que te digo, o sea, mamá estaba pasando circunstancias diferentes con cada bebé. El primer bebé es diferente al siguiente, entonces el bebé, el primero es de pronto más amor, más luna de agua, ¿sí? Más o cáncer o piscis o escorpio. El Bueno, segundo bebé, perdóname antes de que se me vuelva esta pregunta, porque después se me vuelve, dice, ¿y los gemelos tienen una luna diferente? Yo soy gemela, pero al nacer nos separaron por confusión. sí tiene luna diferente. Y como nacen con segundos, minutos de diferencia, también sus cartas son diferentes, Wow, no son iguales. Entonces, wow. claro, eso es un cálculo más milimétrico y más detallado que hay que hacer, pero sí es diferente. Ujú. Ok. Hay hermanos, porque he visto en familias que hay hermanos que tienen a su mamá, tiene la luna en el mismo signo. Está perfecto porque la vieron, o sea, si son 6 hermanos, bueno, tenía que coincidir alguna luna, pero sí, porque mamá estaba viviendo una experiencia parecida, o estaba bien, o estaba tranquila, o sí, cosas así como una luna en Sagitario y demás. Em, bueno, y retomando tu pregunta de la luna en Piscis, ¿cómo es una luna en Piscis? Una luna en Piscis es mística, es espiritual, es muy servicial, está muy conectada con todas las personas, muy empática, es una luna de agua. Entonces hablemos que hay, también vienen las características de los 4 elementos, ¿cierto? Entonces hay signos de tierra, voy a hacer un resumencito rápido antes de continuar. Entonces, Tauro, Virgo y Capricornio, entonces tienen características de lo que sería tierra, para los que sepan de terapias alternativas, acupuntura, y eso, de pronto me entienden. Fuego, entonces viene la parte de Aries, Leo, Sagitario, ¿no? Impulso, intuición, demás. Luego vienen las lunas, los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, racionales, mucho pensamiento, muy analíticos. Y vienen los de agua, Piscis, Escorpio y Cáncer. Emocionales, pasionales, empáticos, sensibles, sensitivos, todo corazón, ¿sí? Entonces, todo corazón. En la carta y en la parte de consulta de astrología médica y psicológica, primero se revisan los elementos, cuál predomina en tu carta y qué características están predominando como el background, ¿sí? Como el terreno que tienes, ¿sí? Bueno, Ok.
¿Qué más tiene la luna en Piscis? Si esto es, aquí nos podemos quedar toda la vida. Es un tema súper enganchador, súper interesante y muy extenso. Em, si hablo muy rápido, también me dicen porque yo tiendo a hablar muy rápido. Entonces, ¿qué pasa con la luna en Piscis? Es esa luna espiritual. Tengo una amiga que tiene, su mamá era luna escorpio, o sea, debería ser luna escorpio porque su mamá era súper intensa con ellos, súper exigente, muy controladora, muy de castigarlos, de juzgarlos, de estar encima de ellos, o una luna de pronto en Aries, ¿no? De criticar, de estar muy acusadora, muy sobreprotectora, muy, muy absorbente, ¿sí? Pero resulta que ella, para mi sorpresa, tenía la luna en Piscis. Pues, ¿quién la cuidó? Su abuela. Ah, ok, La abuela la ok, salvó. ya entiendo. Entonces, no mentiras, pero yo le dije No, así, pero sí es más o que, menos. o sea, sí es increíble, o sea, me encantó esa frase, la abuela la salvó, porque es así, alguien nos salva, o sea, es como si hubiéramos tenido otro destino, si nos hubiera tocado o que mamá nos hubiera cuidado. Me Ujú. parece maravilloso, me parece maravilloso ese caso, porque es así, Sí, yo siempre le vamos a dije. tener ángeles alrededor que nos salvan. ¿Mm? Entonces pues todo lo que ella me contaba en lo personal como amiga, yo decía, no, esta mujer debe tener su mamá es luna de Escorpio. Cuando miré la carta, yo le dije, ¿quién te cuidó? Mi abuelita. Y mi abuela era un amor, y mi abuela era no sé qué, y mi abuela me consentía, y mi abuela, y yo no, su abuelita la salvó. Y sí, fue así. Entonces, es la parte espiritual de empatía, de conexión, de cuidado, de dar todo por el otro, de ser servicial, de conectarte desde la parte espiritual, desde el corazón, ¿sí? Eso es una luna en Piscis, que también tiene una luna en Piscis, que a veces puede sacrificarse mucho por el otro. Eso es algo que hay que aprender, ¿sí? O me doy mucho porque me tocó durante mi infancia cuidar a Mm. mi hermano, cuidar a mi papá, cuidar a mi mamá, ¿sí? De sacrificarme por el otro. O a veces toman las relaciones la posición de hijo de víctima, ¿sí? De pronto es el otro el que está sacrificándose por esa persona. Entonces, para una luna en Piscis es importante encontrar el equilibrio ya en relaciones de adulto y evidenciar cuando estoy cuidando mucho, dando más por el otro, haciendo todo por la otra persona, sacrificándome y actuando como mamá, o en algunos casos es la persona que se queda como el niño de la relación y es el otro el que está jalando y haciendo toda la situación, como empujando toda la relación. Es una luna que también, al ser luna, que es la parte emocional, sabemos que las fases de la luna nos afectan porque la parte energética se transmite a, nosotros somos agua, ¿sí? Las ondas electromagnéticas se transmiten y se activan todas esas partes de las emociones cuando, dependiendo de las fases de la luna, ahorita que hay eclipse, nuestra parte emocional también se va a alterar de alguna manera de acuerdo a donde tengamos la luna y lo que esté pasando, no es para todo el mundo. Entonces, es otra cosa que yo quiero enfatizar, que cuando aparecen las noticias, los horóscopos y todo esto no es para todo el mundo, es dependiendo de mi carta, donde tenga mis aspectos, mis planetas y demás. Entonces, no entren en pánico por lo que dicen para todo el mundo, no, es muy puntual. Entonces, eh, en cuanto, sí, qué pena, ahí me perdí. La luna en Piscis tiende a absorber las energías de los otros, absorber las energías, si eres terapeuta de los pacientes, absorber la energía de las situaciones y a veces se siente cansada, se siente agotada, ¿sí? Entonces yo siempre a las lunas en agua, sobre todo las lunas en Piscis, les digo que necesitan recargarse. Entonces, salir a la naturaleza, a un sitio donde haya agua, salir a caminar, o esa simple baño con agua calientica o en agua fría si vivimos en un sitio muy caliente, agua sal con sal marina para limpiar las energías, poner un incienso, ¿sí? De palo santo o algo así para limpiar el ambiente. Todas esas cosas ayudan a compensar y a recargar las energías, ¿sí? Son como truquitos, porque las lunas se tienden las de agua tienden a impregnarse como a cargarse de las cosas del ambiente y de los demás. Ujú. Y aquí vuelven a preguntar si un hijo nace en diferentes años, pero a la misma hora y en el mismo mes,
¿Tiene diferente carta astral? Sí, tiene ¿O la diferente diferencia porque con los años? porque es diferente año, exactamente. Entonces eso es lo Y, que estamos diciendo. ujú, exactamente. Y están Siempre preguntando es, también, ah, perdón, dime, dime. no, 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 está bien, dime. Eh, que aquí también están preguntando, una luna en Tauro, ¿cómo sería? La luna en Tauro, Tauro es eh, lo Tierra. material, Tauro es tierra, ¿sí? Entonces, practicidad, parte económica. Signos de tierra están muy pendientes siempre de la parte económica, de los logros. El dinero, las posesiones les dan estabilidad, ¿sí? Voy a empezar con esta introducción, pero ya te voy a decir la luna en Tauro. Pero Tauro también son las sensaciones y todo lo que percibimos con los sentidos. Tauro es el gusto, el placer, le encanta comer, súper goloso, o sea, el alimento, ¿sí? Y todo lo que percibimos, el tacto, las cosas suaves, las cosas lindas, los sabores ricos, ¿cierto? ¿Cómo actúa una luna en Tauro? Transmite el afecto a través de tienes la comida, tienes la ropa, estás bien vestido, estás bien organizado, tienes tus alimentos, tienes todo lo que necesitas, ¿sí? A veces hay ese abrazo y ese contacto, pero más se expresa es a través de ¿tienes hambre? ¿Comiste? ¿Estás bien? ¿Sí me entiendes? Tienes todo lo que necesitas, tus necesidades básicas están cubiertas. Eso es como lo estoy resumiendo, ¿no? La luna en Sí, Tauro es claro. en fin, Claro, o sea pero que eso es si yo tengo una mamá en Tauro y ella me demuestra su amor, es con la comida, que tenga la ropa bien organizadita, todo bien perfecto para el hijo. Entonces un hijo dice, pero es que mi mamá no me abrazó, no me besó, sí, pero la manera de ella, de su luna, la manera de darte el afecto era de esta manera. Sí, es más era o de esa menos. manera, Ah, que ok. tuviera todas tus necesidades cubiertas, ¿sí? Por lo menos la mamá de la luna en Capricornio no es una mala mamá. Ella pensaba que al educando para que el niño tuviera, o sea, pudiera hacer todo solito, cumpliera y fuera responsable, eso les iba a servir para toda la vida. Eso fue lo que pensó. Ella nunca dijo, no, lo va a castigar y va a sufrir, no. Simplemente era su manera de transmitir su amor y lo que pensaba que era lo mejor. Pero pues parece bebé, de pronto, pues no era lo mejor y se generó esa herida de rechazo y abandono, ¿sí? Claro, y tú Em, tienes toda la razón, Nenita, porque cuando uno trabaja las heridas emocionales, hay que mirar cuánto de drama yo le pongo a esa herida emocional y cuánto en realidad es, ¿cierto? Porque pues como somos los seres humanos que más nos demoramos, digamos dentro de los seres de la naturaleza, los que más tiempo estamos con papá y mamá, pues somos más factibles de ganar heridas, ¿sí? Entonces es entender lo que tú dices. Todo depende de mi observación, de mi percepción de lo que es bueno y malo. ¿Mm? Cuando de pronto nuestros padres, pues primero dijimos que lo habíamos escogido, que ya están dentro de nuestro destino, pero además desde su forma y de sus heridas también educarnos. Entonces es un bucle, es un bucle que la idea es comprender para sanar, que es lo que tú estás hablando con el tema de que lo podemos ver desde nuestra carta astral y que hay unas partes azules donde yo tengo las puertas abiertas para hacerlo diferente. Y esa es la invitación con lo que tú haces, que me parece maravilloso, porque todas las terapias no son para todos. Hay unos que dicen genial las constelaciones, otros dicen genial biorepro, PNL me salvó, otros dirán, bueno, yo me puedo colaborar con lo que hace la doctora Carolina con su carta astral, que además trabaja la parte de la salud. Entonces a mí me parece muy interesante lo que tú haces. Y bueno, síguenos contando después de esta cortadas comerciales, pero síguenos contando. Gracias por los comerciales, muy útiles. No, pero parte de eso es que la carta astral es una herramienta de autoconocimiento. Es como ese beneficio que está ahí que de pronto mucha gente no conoce. Siempre se conocía como la predicción y la adivinación y sí, el horóscopo. Yo empecé por el horóscopo. Ya no lo volví a ver porque ese es como el 0,001% de lo que es la carta, ¿sí? Pero, pero es la herramienta de autoconocimiento que si sabemos aprovecharla, wow, es supremamente enriquecedor. Es como que nos muestra todo esto, cómo podemos salir adelante de tantas situaciones que a veces tenemos y que repetimos y que no sabemos cómo superar y que a pesar que de pronto hicimos una terapia u otra no podemos mejorar, ahí está la salida, así es como es. No sé si quieres que miremos otra pregunta.
No antes de hay que pase más a otro preguntas. ejemplo de luna. No veo más preguntas. Ya Bueno, resolviste las que había. listo. Entonces, voy a darles, bueno, son 12 lunas, no alcanzamos a abordarlas en esta charla, pero voy a hablarles de la luna en Acuario como otro ejemplo. Ya hemos tocado algunas. La luna en Acuario tiene una herida de abandono. Con la luna en Acuario sucedió algo y es que el bebé desde que estaba chiquito, mamá también tuvo que dejarlo, o tenía que trabajar, o tenían que viajar, o lo dejó cuidándolo con otras personas, pero esas personas no estaban conectadas emocionalmente, sino que eran cosas básicas. Es parecido en una parte a la luna en Capricornio, pero no al mecanismo del frío, de las necesidades básicas, de la restricción, no. Es simplemente que se hizo un corte emocional, un corte en la conexión con mamá. O sea, mamá no quería dejarlo, pero eso tuvo que irse, mamá tuvo que ir a trabajar. Resulta que ese bebé empieza con conexión con mamá cuando de pronto, ¡pum!, la cortan. De pronto entró al colegio, estaba en el jardín feliz y ¡pum!, lo cambiaron de colegio. De pronto entró otra vez a otro colegio porque los papás viajan, otro corte. Entonces ese corte todo el tiempo no logra establecer vínculos, no logra establecer conexiones emocionales y si los establece cuando está entrando en esa parte de afecto, si me quieren, lo cortan. Entonces se genera esa herida de abandono, ¿sí? Esa herida de que si yo me entrego, si empieza esta conexión, la van a cortar. Entonces mejor me retiro antes de que suceda, ¿sí? Pero sucede algo que estamos en la luna en Capricornio, en la parte del cuerpo, había esa contracción, esa rigidez, esa tensión. En la luna en Acuario es una contracción del diafragma, ¿sí? Y es una angustia y una ansiedad que se genera cuando empieza un vínculo con una persona más adelante en la vida, ¿sí? Porque a veces el- el- la situación se, se, se continúa o se perpetúa en la vida y se continúa con el mismo vínculo relacional que estábamos pensando que teníamos con mamá, pero ya con una relación ya de adultos. Entonces empiezo la relación y me empiezo a enamorar. Y oh, dolor tan grande y esa ansiedad y se me contrae el diafragma y yo no puedo y no puedo seguir, me va a dejar. Pero eso no lo hago conscientemente, sí, eso es inconsciente. Y en un dos por tres me autosaboté y acabé la relación. O sea, quiero tener una relación, pero está el desapego, ¿sí? No me puedo pegar porque viene este corte, ¿sí? Y me va a dejar. ¿Cuál sería una solución para esa luna en Acuario? Un camino, permitirse hacer todo el proceso, así duela y sienta esta contracción y esa ansiedad, entrar en una relación en la que pueda vivir todas las oscilaciones y toda esa montaña rusa que son las relaciones, en las que a veces uno está muy bien y el otro tiene la energía bajita, en la que a veces uno quiere y el otro no quiere, pero permitirse es entrar en una relación completa y vivir toda esa situación. Así haya ese dolor, esa angustia, claro, con acompañamiento, claro, acompañado con una terapia. Eso no es como que lánzate que tú puedes, porque, porque no, así no se puede. Es como el facilitarle a esa persona, mostrarle el camino y hacerle el acompañamiento con determinadas terapias, ¿sí? Para que pueda también, y entrar en una relación donde también la otra persona le aporte eso. Porque lo que también sucede a veces es que de acuerdo a los aspectos y relaciones que tengamos con otros planetas en la carta, si nosotros no mostramos ese mecanismo, o sea, esa actitud de afuera, viene alguien y no lo muestra. Entonces estábamos re bien y entré en la relación cuando, ¡pum!, el que me cortó fue el otro. Y yo, "Ah, pero ¿cómo así?". No entendí, ¿sí? Pero cuando ya hago consciente el mecanismo, cuando ya me trabajo a mí mismo, porque yo siempre hablo con mis pacientes y es algo que empecé a trabajar conmigo misma hace mucho tiempo. El cambio no es de los demás, sino mío, ¿sí? El proceso es mío. Si yo logro hacer este proceso, ese cambio de conciencia, esta evolución, pues sí, las cosas van a empezar a cambiar a mi alrededor, pero tampoco lo hago esperando que cambie, ¿sí? Entonces, si yo logro hacer este proceso, conectar con una persona que entienda y pueda acompañarme, eh, lo trabajo, ¿sí? Ese es otro mecanismo lunar. Claro, y sabes que a veces llama la atención que, bueno, uno trae una herida de rechazo
y preciso se mete con el que tiene vínculos evitativos, y entonces la angustia porque uno con el miedo al rechazo y el otro que no se quiere vincular, y entonces viene uno a perseguirse uno al otro, y uno dice, pero es que el problema es mío, y el problema no es que sea mío, es que yo vengo a sanar eso, y la mejor forma, como tú dices, es enfrentándolo. La única manera Ujú, es enfrentarlo, pasar por él, obvio, con un acompañante, con una compañía, con un terapeuta, pero pasarlo para vivirlo y para ujú, sanarlo. O sea, hasta que no lo pases, no lo sanas, porque te quedas ujú. mirando desde afuera. Entonces, es bastante increíble y aquí estaban preguntando que si una mamá Tauro, que ya lo habíamos explicado, va a demostrar siempre su afecto, su cariño hacia su hijo, atendiendo, dando lo mejor en cuanto a cosas materiales. Habrán madres afectivas de acuerdo a su luna, pero digamos que lo típico de Tauro es satisfacer las necesidades físicas de sus hijos, digámoslo así. De pronto la herida que generaría, diría, no, mi mamá no fue tan afectiva, no fue tan amorosa. Entonces uno de niño se carga con esa herida, pero no vio que su madre hizo de otra manera o nos demostró de otra manera el amor. Entonces, increíble, sigo anonadada de saber que todo ya está en mi destino y entonces me digo, Dios mío, ¿en qué momento me metí a decir yo quiero volver con estos aprendizajes? Porque uno dice, wow, ¿sí? Y bueno, entonces estamos con esas lunas. Solo vas a hablar hoy de la luna, no vas a hablar nada del sol, solo la Quería, luna. sí, quería completar un poquito de lo de mamá Tauro. El bebé también o el niño esperaba que le dijeran te amo, te quiero. Esa es más una mamá en Géminis que habla bastante, o una mamá en Cáncer que es súper cuidadora, protectora, pero mamá en Tauro difícilmente, ¿sí? Porque ella ya está demostrándolo de otra manera. Ahora también tiene un miedo a la escasez, entonces si hay una situación de escasez, lo que va a hacer mamá en Tauro a veces es trabajar muchísimo para cubrir las necesidades de sus hijos de acuerdo a la situación que vivió con papá. ¿Y qué pasa en la carta astral? Estamos hablando como de un pedacito, porque es solo la luna. Ahora hay que ver dónde estaba el sol, el ascendente, que es la hora en el momento de nacimiento, que también nos da unos rasgos de personalidad. Si yo tengo un sol en Cáncer y una luna en Tauro, pues voy a ser más afectuosa, porque mi sol me está haciendo cuidar, proteger, apapachar, ¿sí? Cobijar. Si mi ascendente es Aries, me va a ser más impulsiva y a veces puedo ser un poquito más agresiva o tener un mando militar, ¿sí? Entonces es como el engranaje de todos los planetas, de todos los aspectos. Esto es como el pedacito de mostrar cómo las principales raíces, llamámoslo así, de las heridas emocionales o las causas, ¿sí? El sol. El sol, eh, dime, ¿qué quieres que... Por ejemplo, los tipos de papás. Un sol, por ejemplo, uno se da cuenta, pues lo voy a decir así, sin herir susceptibilidades. Uno ve, por ejemplo, el escorpión, que aunque es un signo de agua, es un signo que es mordaz, de pronto dice cosas terribles, no sabe manejar la comunicación, o sea, es ponzoñoso. Entonces uno dice, uno con un papá en un sol, escorpión, ¿qué heridas me va a generar ese papá con esa forma de ser que a veces tienen los escorpiones? No digo que todos, pero la mayoría que yo conozco, mi papá es escorpión. Era duro y uno decía, wow, este hombre me asesinó con la palabra, con el lenguaje. Entonces es ver esa, o lo hace a uno fuerte, o yo no sé qué le pasa a uno en la vida, pero es eso, o sea, como un signo, un escorpión como padre, ¿cómo sería? A diferencia de un padre cáncer, que sería un amor con sus hijos, demasiado amoroso, demasiado pendiente, demasiado cariñoso, pero un sol en Escorpio de padre, imagínate. Sí, no, también depende de los aspectos, ¿sí me Ah, entiendes? ok. Y dónde se ha ubicado ese sol. Si ese sol está en la casa 5, que es jovialidad, recreación, disfrute, goce, chéverísimo, ¿sí? Va a querer eso para ti o para sus hijos. Si tiene aspectos más positivos y menos de aprendizaje, dependiendo hacia dónde los tenga. ¿Sí me entiendes? Como ver todos los aspectos que están rodeando. Claro, el signo Escorpio reacciona así. ¿Por qué? Porque es el Escorpio. Entonces, cuando tú cruzas sus territorios, como que sale con el aguijón y ¡chin! ¿Sí me entiendes? Entonces hay que tener como cuidado en lo que dices, cómo lo dices, porque si te pasaste,
¡tum! Después, y eso va a la yugular, así como lo decimos, o sea, directo a donde más duele porque saben dónde es. Pero también es por los miedos e inseguridades que tienen. Los escorpios tienen Ok, bastante miedo e inseguridad. Su mecanismo de defensa es el ataque, ¿ya? No lo hacen ni siquiera con la maldad ni nada, es como cómo me defiendo. Chin, sí, tienen miedo a abrirse, son vulnerables, tienen miedo a mostrar sus sentimientos. Entonces, mira todo lo que hay detrás de esos mecanismos de defensa que tienen las personas y que vemos en los signos y bueno, los planetas como lo representan. ¿Cómo sería un sol en Capricornio? Es un papá estricto, perfeccionista, cuadriculado, que tiene que ser todo como él diga, lo que él diga, poniendo límites. Es como si tuvieras al viejito, al director de colegio viejito, cansón que se paraba en la puerta, o a la monja cuando es de pronto luna en Capricornio, el azor que está en la puerta. No me acuerdo mucho, en el colegio había, había el azor de la coordinación que nos bajaba la falda y nos quitaba el copete y todo, así como esos límites, ese ser muy cuadriculado, muy estricto, muchos límites, muchos miedos, ¿sí? Entonces, ese bebé o ese niño luego va creciendo con tantos límites, con tantos miedos, pensando, bueno, si me toca solito, prefiero hacer las cosas solo, me da miedo expresarme, me da miedo abrirme, no confío realmente en lo que yo pueda. Si levanto la mano para pedir algo, me van a decir que no y me voy a frustrar. Son todas esas cosas, ¿sí? Entonces, ese papá puede ser así, ese papá puede ser muy estricto. Un, no sé, pues un sol en mira, ya se nos está Sagitario. acabando el tiempo, Carolina. Ah, mira, Me dice sol en encantaría que Sagitario. nos dijeras dónde te podemos encontrar y para que la gente que quiera hacerse una carta astral, no solo para mirar las heridas, también haces carta astral médica, que fue fabuloso porque identificaste las enfermedades. Y bueno, también te da, bueno, lo que uno le quiera preguntar de esa carta astral de verdad que está disponible para uno, pero las personas que quieren saber más del tema, ¿dónde te pueden conseguir, Carolina? Gracias. Es en Instagram, es doctora Caro Javer, o Javer, Caro Javer. Y en Facebook también, doctora Caro Javer. Y pues también puedo compartir mi número de teléfono, o pues con Sandrita también lo pueden Regálamelo, pedir. por Exacto. favor. ¿Cómo es tu celular? Te lo envío. 301 301 668 668 9713. 9713. Por ahí Bueno, por WhatsApp, lo que necesiten, las consultas, y respondemos las preguntas, y si quieren agendar una consulta, con muchísimo gusto. bueno, un mensaje ya de despedida, Carolina. Te agradezco muchísimo este espacio, eh, y también me he beneficiado muchísimo de las constelaciones familiares con la doctora Sandra. Es algo que también le agradezco mucho. Y a todos los que nos están escuchando, que se abran a la posibilidad de tener la experiencia de hacer una consulta de astrología médica y psicológica, porque es un abanico de posibilidades infinitas para su autoconocimiento, crecimiento personal, sanación. Es maravilloso. Pues bueno, entonces muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Gracias a ti por compartir este espacio y darnos a conocer más alternativas de sanación. Y bueno, seguimos sanando con todas estas teorías. Que pases buena noche, Carolina, que descanses y feliz noche para todos. Bueno, muchas gracias. Buenas Hasta luego. noches. Que estés bien. Hasta luego. Chao. Gracias.